están ustedes? ¿Bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha con eco? Bien, bienvenidos a todos. Bienvenidos a los que nos visitan por vez primera también. Es un placer estar en esta congregación delante del Señor para compartir su palabra. ¿Cuántos tienen hambre? Pues yo también tengo hambre. Vamos a comer todos de la palabra del Señor, de lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. ¿Qué creen ustedes de qué voy a hablar? ¿Gustavo? De la naturaleza. Bueno, más o menos. ¿De qué otra cosa creen que vamos a hablar? ¿De qué? De devorar. ¿Samuel? ¿No? Del devorador. Bueno, por ahí van los tiros, como dicen. Pues por ahí va. Así que si tal, póngase usted aquí de todas maneras. Yo quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y quiero que presten mucha atención, porque en muchas ocasiones pensamos que los niños piensan que solo es para los mayores y los mayores piensan que es para el que está al lado o para el hijo. ¿Lo escuchaste? La palabra de Dios es para todos, es viva. Juan, bienvenido. Entonces yo quiero que nos pongamos en pie en reverencia a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias por Primera de Pedro. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. ¿Lo tienen? Alguien que quiera leerlo con voz fuerte y clara. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando y devorando, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que en los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos todo el mundo. Amén. Otra persona, el pastor, que ore para que sea Dios usándome como canal, que no sea palabra mía, sino de Él. Padre del cielo, te damos muchas gracias, porque nosotros sabemos, Señor, que tú conoces nuestra situación, conoces nuestras vidas, las circunstancias que nos rodean, a todos y cada uno de los que estamos aquí, Padre. Por eso queremos rogarte que en esta mañana tú nos hables a través de tu palabra, que todo lo que tú nos digas, Señor, encuentre una buena tierra en nosotros, que tu semilla, esa semilla pueda ser plantada en nuestros corazones y que tu palabra germine y lleve frutos que glorifiquen tu nombre. Bendice al pastor Andrés, úngelo de una manera especial esta mañana con tu espíritu, de forma que cada una de sus palabras que salgan de su boca sean palabras que vengan de ti, Señor. Y ayúdanos a ponerlas por obras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Como dije, esta palabra es para cada uno de nosotros. Yo he titulado este sermón y quiero que lo tengan claro: no bajes la guardia. ¿Escuchen bien? No bajes la guardia. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, de no bajar la guardia. Acabamos de leer Primera de Pedro 5, del 8 al 9, dos versículos que están ahí en la palabra de Dios y hoy vamos a meditar en ellos. Todos conocen a los vigilantes, ¿verdad? ¿Alguien ha visto algún vigilante cuidando algo? Un segurita, por ejemplo. Ellos vigilan, ellos guardan, bien sea un tesoro, guardan o cuidan, vigilan Yo tengo un amigo que él trabaja de segurita y él cuida unos apartamentos, a veces complejos, y me comenta que en muchas ocasiones baja la guardia, titubea, se queda dormido, porque por el cansancio. Y eso le pasa a los vigilantes. Pero ¿qué pasa cuando bajan la guardia los vigilantes? Pueden robar, se pueden meter, pueden quitar ese tesoro, ¿verdad que sí? Cuando nosotros estamos conduciendo, nosotros tenemos que estar con nuestros sentidos presentes en el volante. Porque si nos descuidamos y bajamos la guardia, ¿qué pasa? Chocamos.
Cuando se está cocinando, Patricia que cocina, no se puede descuidar, porque si se descuida, se quema. Si baja la guardia, se quema. Esta palabra también va para los niños y para los jóvenes. A veces tienen deberes que hacer el fin de semana, bajan la guardia o tienen algún examen, bajan la guardia, se descuidan, no estudian y ¿qué pasa? Dios los ayuda, ¿no? Suspenden en muchas ocasiones porque bajan la guardia y no estudian. ¿Qué pasa con los deportistas? Con el boxeador. El boxeador siempre está presente, siempre está con los sentidos alerta. Pero si él baja la guardia, ¿qué pasa? Puede perder, le pueden dar knockout, ¿verdad que sí? Pues en la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántos sabían que estamos en una guerra? Todos estamos en una guerra, todos los creyentes tenemos guerras, pero esta batalla no es física, sino espiritual. ¿Y qué pasa cuando bajamos la guardia en esta guerra? Podemos tener graves consecuencias espirituales. En muchas ocasiones, cuando el cristiano baja la guardia, comienza a cambiar prioridades. ¿Les ha pasado que a veces cuando están volviendo atrás, los cristianos que bajan la guardia, empiezan a pensar cosas que no tenían que pensar? Empiezan a actuar de manera diferente como deberían actuar. Comienzan a hablar de manera como no deberían hablar. ¿Han visto algún cristiano así, que baje la guardia? A veces, cuando el cristiano baja la guardia, retrocede y empieza a pensar cosas de la carne. Se ocupa más de las cosas de la carne en muchas ocasiones que las del Espíritu. Y por eso Pedro escribió a los cristianos, dice la palabra de Dios en el versículo 1 de 1 de Pedro, a los cristianos esparcidos en varios lugares de Asia Menor. No solo le habló a ellos, a los cristianos esparcidos, sino también les habló a los pastores y también a los jóvenes. Es decir, que esta es una palabra para todos y cada uno de nosotros. Por eso prestemos mucha atención, porque sabemos que estamos en una guerra y para salir victoriosos de la guerra, ¿qué debemos hacer? Vigilar, estar atentos. Nosotros tenemos una lucha diaria, a muerte, y por eso en esta lucha, en esta guerra, no debemos bajar la guardia. Y quiero que prestemos atención a tres cosas fundamentales si queremos salir victoriosos a la batalla, si queremos salir victoriosos de la batalla, de la guerra en la que tenemos diariamente. Y está en los versículos que acabamos de leer, en 1 de Pedro 5:8. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor a quien devorar, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta y que nos va a ayudar para no bajar la guardia es sed sobrios y velad. Y ese es el primer punto que yo quiero compartir con ustedes, para que esto no les pase. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué quiere decir sed sobrios? Tiene que ver con lo que somos. Esta palabra sobrio, sobriedad, aparece más de 30 veces en la palabra de Dios. Dios, cuando nos dice que debemos ser sobrios, quiere decir que debemos ser personas que tengan dominio propio, que practiquen la serenidad, que vivan tranquilos, moderados, a pesar de las dificultades, que sean discretos, en especial al comer, al beber, en la forma de hablar, cómo nos movemos, cómo hacemos las cosas. Tiene que ver, el ser sobrios tiene que ver con lo que hacemos, ser sensatos, debemos ser moderados. La sobriedad debe acompañar a cada uno de los cristianos. ¿Cuántos lo creen? Porque habla la sobriedad, de ser sobrio, habla de lo que somos. Vamos a Gálatas 5:23. Quiero que hoy movamos un poco la Biblia. Gálatas 5:23. La palabra de Dios dice que en Gálatas 5:23, ¿quién lo quiere leer? Esta porción de las Escrituras nos habla de los frutos del Espíritu.
Y el ser sobrios también es un fruto del Espíritu. ¿Quién lo tiene? Amén. Se habla de la templanza. La templanza en el original también se traduce que tiene dominio propio, que tiene dominio de sí mismo. Es decir, que es un fruto del Espíritu. En 2 de Pedro 1, 5, 8 también lo acabamos de leer. En 2 de Pedro, 1, del 5 al 8. ¿Quién lo quiere leer? No 1 de Pedro, sino 2 de Pedro. 1, del 5 al 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos incluso y cuando conocimiento. Amén. Se nos habla en 2 de Pedro 1, de 5 al 8, de que si hemos llegado a ser partícipes de la naturaleza divina, si nosotros hemos huido de la corrupción que hay en el mundo hoy, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A vuestra virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Y en el original también se traduce como templanza. Es decir, que es un fruto del Espíritu. Pero ¿cómo se consigue ser sobrio? ¿Cómo se consigue la sobriedad? Siéndolo. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo es que es una persona sobria? ¿Cómo se logra ser? Si es un fruto del Espíritu, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo se consigue? Lo acabamos de leer en Gálatas. Debemos andar en el Espíritu. Debemos ser espirituales. Porque si vivimos por el Espíritu, como dice la palabra de Dios en Gálatas 5:25, debemos andar también en el Espíritu. Tener un carácter sobrio nos habla y es un resultado de andar, caminar, vivir conectado a Dios en el Espíritu y a su palabra, pero solo el domingo. De ninguna manera, todos los días de nuestra vida. Porque si no, si bajamos la guardia, ¿qué nos pasa? No somos sobrios. Se consigue la sobriedad pasando tiempo con Dios. Así que si cada uno de nosotros no tenemos un carácter equilibrado, no somos sobrios, si hablamos primero y después pensamos, si no tenemos dominio propio, si no tenemos esa templanza, si no somos esos sobrios que Dios quiere que nosotros seamos, debemos buscar a Dios y pedirle ayuda para ser equilibrados, para ser sobrios, para ser personas sensatas. Pero no solo se queda en el sobrio, dice es necesario ser sobrios y velad. Y velad habla de qué? De lo que hacemos. No de lo que somos. Sed sobrios habla de lo que somos. Y el velad nos habla de lo que hacemos. Velad significa observar, cuidar solícitamente algo. El velar tiene que ver con lo que debemos hacer. Velad significa estar atentos, estar alertas, como los vigilantes. Los vigilantes siempre están alertas, como los guardaespaldas, siempre están atentos, siempre están velando. Por si acaso viene el enemigo y quiere destruir a la persona que ellos están cuidando. Estar vigilantes, ponernos las pilas, estar siempre pilas. Porque debemos cuidar ¿qué? Las acechanzas, como dice la palabra de Dios, las acechanzas del enemigo. Porque tenemos ataques del enemigo. Porque como dije anteriormente, estamos en una guerra. Ustedes se recuerdan cuando Jesús vivía entre nosotros, estaba en la tierra y estaba en Getsemaní. ¿Qué pasó? Él pidió a los discípulos en Mateo 23:38, mi alma está muy triste, dice la palabra de Dios, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Le hizo una petición Jesús a sus discípulos. ¿Pero qué hicieron los discípulos? Velaron toda la noche. ¿Ah? ¿Se durmieron? ¿Seguro? Dice la palabra de Dios en el versículo. Vamos a ir a Mateo 23.
del 40 al 41. Mateo 23, del 40 al 41. Y ahí vemos... 26. Era para ver si estaban atentos. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? El 40 al 41. Mi madre. Velar y orar para que el rey de su tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto para agarrar los... Es débil. ¿Qué hicieron los discípulos? Vemos en la palabra de Dios que se durmieron. Porque sus ojos, dicen en otro pasaje, que estaban cargados de sueño. Estaban hechos polvo, después de haber hecho una labor con el Señor. Jesús les exhortó a los discípulos a velar y a orar, a estar atentos. Y nosotros como discípulos también de Jesús debemos seguir su ejemplo. Debemos velar. ¿Y cómo se puede estar velando? Estando despiertos, estando alertas a los ataques del enemigo, pendientes de no bajar la guardia. Tenemos que tener cuidado de las acechanzas del diablo. Tenemos que tener cuidado de no pecar, de no caer en tentación. Porque si tenemos una debilidad, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar a Dios para que Él nos ayude en la debilidad, porque Él será nuestro pronto auxilio. Amén. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5, del 5 al 6. Y ahí veremos otro pasaje bíblico que nos ayuda a entender que nosotros, y nos anima, nos exhorta a que nosotros debemos velar. ¿Lo tienen? 1 de Tesalonicenses 5, versículos del 5 al 6. ¿Quién lo quiere leer? Porque todos vosotros sois hijos de luz y de hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. No durmamos como los demás. ¿Cuánta gente alrededor nuestra está durmiendo? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor no les interesan las cosas de Dios? Están distraídos. Pero nosotros como cristianos debemos hacerle caso a la palabra de Dios. Y nos dice, por tanto, no durmamos como los demás. Como hijos de luz e hijos de día, velemos y seamos sobrios. Con lo que somos y lo que hacemos. Tiene que ver esto. Vamos a 1 de Pedro 4, 7. ¿Lo tienen? ¿Alguien que lo quiera leer, que se ponga en pie? Velad en oración. El fin de estas cosas se acerca. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Velar los unos por los otros. Estar atentos los unos con los otros. Si nosotros vemos un hermano que va a caer, ¿qué debemos hacer? ¿Empujarle? No. Tenderle la mano. Cuidado que haya un hueco, avisarle. Estar atento. Debemos velar. Debemos tomar en cuenta las indicaciones que tenemos en la palabra de Dios. Porque dice Proverbios 8:34 que bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿Ustedes creen que es importante que nosotros estemos preparados y velando, sed sobrios para la venida del Señor? Porque la venida del Señor se acerca y debemos estar listos, debemos estar preparados, sed sobrios y velad. Tiene que ver con lo que somos y lo que hacemos. Dos últimos versículos. Mateo 12, 37. Dice la palabra de Dios que seremos bienaventurados si estamos velando. ¿Quién lo quiere leer? Mateo 12, 37. ¿Sí?
Vale. será justificado y por tus palabras será condenado. Vale, la palabra de Dios dice que bienaventurados aquellos siervos a los cuales al Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Hay otro versículo en la palabra de Dios que dice: velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante de los hijos del Hijo del Hombre. ¿Creen ustedes que es importante ser sobrios y velar? ¿Es importante prestarle atención a todas estas cosas? ¿Saben por qué? Porque tenemos una razón súper importante. Hay una razón del por qué debemos ser sobrios y velar. Y ese es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. Porque tenemos un enemigo. Un enemigo. Y ese enemigo, como dice la palabra de Dios, dice en el versículo 8 de Primera de Pedro: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo. Y el enemigo no es nuestra esposa o nuestro marido. No es nuestros hijos. No son nuestros compañeros de trabajo. No es nuestro jefe. El enemigo no es algún hermano o alguna hermana. No son los pastores. No es el vecino, nuestro peor enemigo. No es el banco. No es el jefe. Nuestro peor enemigo no es la escoba, ni la plancha. Nuestro peor enemigo no es la suegra. Es necesario que nosotros prestemos atención a estas cosas porque tenemos un enemigo y estamos en guerra. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino, como dice la palabra de Dios, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y estas buscan nuestra destrucción. Nuestra lucha no es contra las personas, sino contra los espíritus que mueven los hilos y que están detrás de estas personas. La palabra de Dios dice que tenemos un enemigo, y enemigo es una persona que no quiere nuestro bien, que nos tiene una mala voluntad, que quiere hacer lo peor para nosotros. Hay una palabra, se define varias veces en la palabra de Dios como el enemigo, como el diablo, que es un acusador. Dice en Apocalipsis 12:10 que nos acusa delante de Dios día y noche. Es nuestro adversario, solo busca nuestra destrucción. Nuestro adversario es el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuestro peor enemigo es el diablo. Es el padre de mentiras. Es el Dios de este siglo. Se traduce en otras versiones como el calumniador. Está activamente buscando cualquier oportunidad para lanzar un fuerte ataque contra nosotros, para que caigamos y seamos destruidos. El diablo se disfraza de ángel de luz y no quiere nuestro bien, sino nuestra destrucción, nuestra derrota, vernos caídos. Ustedes han visto, no sé si ustedes lo han visto, algún programa en Discovery Channel cuando el león está acechando a una presa. A kilómetros, dicen los científicos, que huele a su presa, se esconde, se camufla entre la hierba, y cuando está cerca a su presa espera el momento, ¿y qué hace? La coge. Y así está el diablo, como león rugiente, como león con hambre. Dice la palabra de Dios que quiere devorar. Y la palabra devorar en el original quiere decir consumir completamente. Quiere decir que el diablo no quiere dejar nada de nosotros. Por desgracia, lamentablemente, muchos cristianos viven engañados y piensan que son todopoderosos y que el diablo no existe. Yo escuché a una chica una vez que me dijo que el diablo no existía,
que el diablo somos nosotros si nos portamos bien o nos portamos mal. Muchos piensan que como somos hijos del rey, como somos cristianos, a mí no me pasa nada. Y viven de una manera desordenada. Pero si bajamos la guardia, ¿ustedes creen que como tenemos un enemigo, va a desaprovechar la oportunidad? No, si bajamos la guardia, dice la palabra de Dios, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien consumir completamente. A nosotros. Si este padre de mentiras, escuchen bien, si este padre de mentiras engañó a Jesús, el Hijo de Dios, quiso engañar al Hijo de Dios, lo tentó, ¿ustedes creen que no nos va a tentar a nosotros? ¿Que no va a hacer nada contra nosotros? Por supuesto que sí. Si fue capaz de tratar de engañar a Jesús, lo va a hacer con nosotros. Trató de convencerlo de que se postrara delante de él. ¿Ustedes creen que no lo va a hacer con nosotros? Por eso es necesario, como dice la palabra de Dios en 1 Pedro, sed sobrios y velad, porque tenemos un enemigo. Y ese enemigo está claro en la palabra de Dios. Y por último, si sabemos nosotros que tenemos un enemigo, que tenemos que ser sobrios y velad, porque estamos en una guerra, ¿cómo creen ustedes que vamos a ganar esa batalla? Solo hay una manera. Solo hay un camino. Lo que debemos hacer para no dejarnos vencer y ganar la batalla es, como dice la palabra de Dios en el versículo 9 de 1 de Pedro 5, dice, resistid firmes en la fe. Y ese es el tercer punto que yo quiero compartir con ustedes. Resistid firmes. Resistir firmes en la fe quiere decir que nosotros no debemos bajar la guardia con el enemigo. Debemos dar la cara, presentar resistencia. No decir la palabra mágica, te resisto, Satanás. Porque eso no existe, eso no hace nada. Debemos ser fronteros, oponernos al ataque, oponernos a hacerle frente, colocarnos enfrente de él y resistirle, estando firmes en la fe, confiando en que Dios nos va a ayudar, creyendo, convencidos de que Dios nos va a ayudar, firmes en la doctrina que hemos aprendido, firmes en Cristo. Dice la palabra de Dios en Colosenses, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Debemos estar firmes sin fluctuar, como dice la palabra de Dios, firmes en la fe, firmes en Cristo, no en nosotros mismos, en lo que sabemos de Él, no en nuestras fuerzas. La única manera de que nosotros podamos resistir firmes a ese león rugiente está en Santiago 4, del 7 al 8. Y no es ninguna fórmula mágica. Es la única manera de resistir estando firmes en la fe. Santiago 4, 7, ¿quién lo quiere leer? Del 7 al 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El versículo 8 dice, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. amén. Santiago 4, 7 nos da la clave. Someteos pues a Dios y resistid al diablo. Y dice, y huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir huir? Escapar. Nos va a evitar, va a salir corriendo. Pero nosotros debemos resistir firmes al diablo, sometiéndonos a Dios, estando firmes en la fe, firmes sin fluctuar. El diablo puede y debe ser resistido y huirá de nosotros. Como cristianos,
podemos permanecer firmes y debemos permanecer firmes contra Satanás. Pero debemos permanecer, primero, como dice la palabra de Dios, firmes en la fe, con las armas. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero cuidado, también la palabra de Dios nos dice en Efesios 4:27 que nosotros no debemos dar lugar al diablo. Debemos de andar sobriamente, debemos andar rectamente, debemos velar, debemos estar alerta para no darle lugar al diablo. En la manera de hablar, no debemos darle lugar al diablo. En la manera de actuar, en la manera como decimos las cosas. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en nosotros mismos. Vestíos de toda armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del diablo. Para poder resistir firmes contra las acechanzas del diablo, entonces, ¿qué debemos hacer? Vestíos de toda armadura de Dios. ¿Cuántos han hecho el discipulado y saben estas cosas? Vamos a Efesios, en ese mismo capítulo, Efesios 6, del 13 al 18. Debemos resistir firmes en la fe. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios en el versículo del 13 al 18. Por tanto, escuchen bien, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, repite, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, ¿qué dice? Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué dice en el versículo 17? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos resistir firmes con la armadura de Dios, con el calzado de la verdad, con la espada del Espíritu. Porque como dice la palabra de Dios en ese mismo versículo, en el versículo 9, estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No solo nosotros estamos sufriendo ataques, no solo nosotros estamos en la batalla. Nuestros hermanos alrededor del mundo están padeciendo y están teniendo los mismos problemas que nosotros tenemos, las mismas tentaciones, los mismos tropiezos. Por eso es necesario que nosotros seamos sobrios, que velemos, que estemos alerta. ¿A quién? A ese enemigo que tenemos, que es el diablo. Porque estamos en una guerra, estamos en una batalla, al cual debemos resistir firmes en la fe, firmes, sin fluctuar. Porque este adversario está como león rugiente, buscando a quien devorar. Por último, yo quiero animarles de alguna manera a que nosotros no bajemos la guardia, a todos y cada uno de nosotros. No solo los ataques son para los pastores, para los que sirven, para los diáconos, los ataques son para todos. Y es necesario que nosotros no bajemos la guardia, que no miremos atrás, que nos mantengamos firmes y resistamos firmes en las acechanzas del diablo. Firmes en la fe, porque tenemos un enemigo que busca nuestra destrucción. Amén. No bajemos la guardia. Oremos por todas aquellas personas que también están padeciendo, como cada uno de nosotros. Si bajamos la guardia,
cometemos errores, metemos la pata, pensamos como piensa el mundo. Y nosotros nos ha sido dado un ministerio de la reconciliación, nos ha sido dado el amor de Dios, para que lo compartamos, para que nos mantengamos firmes, sin fluctuar. Amén. No bajemos los brazos, sino que sigamos adelante. Oremos para que Dios nos ayude a no bajar la guardia, sino a resistir firmes los ataques y seguir adelante. Lucas 21:36 dice: seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que yo quiero que se pongan en pie y que juntos pidamos a Dios que Él nos ayude a no bajar la guardia, a ser sobrios, a velar, porque tenemos un enemigo y debemos resistir firmes en la fe. Amén. Así que donde estamos vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a entender estas cosas, a meditar en ellas y lo que es más importante, a vivirlos, a poner por obra esta palabra que me habló a mí primeramente y con la ayuda de Dios les puede ayudar a ustedes en la guerra, en la batalla que diariamente estamos teniendo, a las acechanzas del enemigo. Así que vamos a orar. 2 o 3 personas que quieran orar pidiéndole a Dios que nos ayude a resistir firmes y a no bajar la guardia. Gracias, Señor, te doy, Padre, por esta palabra tan buena. Señor, que nos enseña, Señor, ella continuamente, Señor, a cómo debemos hablar, Señor. Ayúdame, Señor. Dios, ayúdame, Señor, cada momento, Señor, para no dormir, Padre. Para que no nos distraigamos, Señor, no nos distraigamos, Padre. Porque es muy peligroso, Señor. Tenemos ese enemigo, Señor, que nosotros no debemos, pero Él está ahí, acechando, está despierto, Él no duerme, porque nos odia, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, a través de tu palabra, Señor, que continuamente nos despierta, Señor. Gracias por ella, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te abogamos porque una vez más nos recuerdo que como cristianos estamos en guerra continuamente. Te rogamos que nos ayudes a someternos, Señor, a ti, gracias, vamos a resistir, a aceptar, y vamos a estar firmes, Señor. Padre, te pedimos que esa palabra que hoy tú nos has recordado, Dios, para poner por obra, que no hacemos nada por otros, sino que vamos a vivirla día a día, Señor, ayúdanos a desarrollar, a orar, a hacer cosas, Señor, porque sabemos que estamos como Dios, siempre quieres hablar, y te rogamos, Señor, que tú nos fortalezcas en esas áreas que estamos de Señor. Tú nos conoces, tú sabes, Señor, lo que hay en nuestro corazón, y que necesitamos, Señor, ser fortalecidos, Dios. Yo pongo toda esta iglesia, Señor, nuestra vida delante de Cristo. Nosotros estamos aquí, Señor, y necesitamos cambiar, Señor. Tú conoces, Señor, nuestro salir, nuestro entrar, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos, Señor, para estar perseverando, Señor, en tu doctrina, en tus enseñanzas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por esta palabra. Quiero darte gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, que cada día nos tiene enseñando, tiene corregir los salientes y los salientes. La verdad, Padre, que no es fácil seguir, la verdad que es difícil, Señor, porque todos los días tenemos esa lucha, una lucha continua, Señor, contra nosotros mismos, con nuestra lucha, con el adversario. Padre, pero sabemos que no es difícil, es difícil, pero no es imposible, Señor, cuando tú estás con nosotros. Por eso, Señor, reconocemos que te necesitamos cada día, o de hecho, nuestra vida. Padre, que necesitamos cada segundo, Señor, que nos dé la fuerza para continuar. Ayúdanos a examinar todos los días, Señor, nuestra
cuando tú vengas, Señor, a tu iglesia, Señor, podemos estar nosotros y asistiendo, Dios. Esa es la esperanza, Señor, que nosotros tenemos ahora, Señor, y queremos continuar adelante, Padre, Señor, que seas por ayudarnos, Señor, que tú nos fortalezcas, Dios, que cada día podamos buscarte más y más, Señor. Así como necesitamos el aire para respirar, necesitamos de ti todos los días, Señor. Aprender más de tu palabra, Señor, que dirige, Señor, nuestro caminar, que nos dirige, Señor, y nos enseña qué es lo que debemos hacer. Padre, que podamos cambiar, Señor, nuestra manera de pensar, Señor. Tú eres quien transforma, Señor, nuestra mente. Tú eres quien transforma, Señor, nuestra manera de actuar, Señor. Por eso necesitamos de ti, necesitamos, Señor, buscarte cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, que necesitamos, Señor, de ti, de tu presencia. En el nombre de Jesús. Padre, yo quiero rogarte que si hay personas en este lugar que no te conocen, Señor, o personas que nos ven por internet, para que tú les ayudes, que ellos puedan encontrar en ti ese refugio, Señor. Si a veces a nosotros nos cuesta, como decía la hermana, ¿cuánto más a ellos, Señor? Para que tú seas su refugio. En esta mañana yo quiero pedirte por aquellas personas que no te conocen, Señor, que te dan la espalda, que por las razones que sean, Señor, no te buscan, que tú les ayudes, Señor, porque el enemigo también busca su destrucción. Quiere sus vidas, Señor. Tú quieres salvarlos, así como nos has salvado a nosotros los cristianos. Padre, ayúdalos a entender que el diablo quiere su destrucción y tú quieres su vida. Permite que ellos tengan la oportunidad de buscar tu rostro, Señor. Que tú puedas perdonar todos sus pecados. Que ellos puedan tener una relación así como la tenemos nosotros contigo. Que ellos puedan también resistir firmes, pero en ti, Señor, no en ellos mismos. Por eso todos los que estamos aquí, Dios quiere ayudarnos. Pero Dios no quiere encontrar resistencia en cada uno de nosotros. Dios es un caballero. Quiere ayudarte, pero es un caballero. No va a forzarte a nada. Quiere que tú tomes la decisión de seguirle. Y a los que creemos también, el llamado es para todos, para mí primeramente. Por eso cuando escuches la voz del Señor que está llamando a tu corazón, no le resistas. No resistas esas áreas de tu vida que todavía no les has entregado. Pídele a Dios que entre en tu vida, que tome tu ser. Aleluya. Entra, Jesús. Toma mi ser, toda mi vida es para ti. Y entre tus brazos yo quiero sentir cuánto me amas. Entra, Jesús. Toma mi ser, toda mi vida es para ti. Y entre tus brazos yo quiero sentir cuánto me amas.
Cuando escuches la voz del Señor, que está llamando a tu corazón, no le resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos yo quiero sentir cuánto me amas. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Aleluya. Padre, perdónanos porque a veces luchamos solo, Dios. Nos resistimos firmes, Padre. A veces no somos sobrios. A veces no velamos, Señor. No estamos alerta, Dios. A veces no damos buen testimonio, Padre. Ayúdanos, Señor, a tomar conciencia de quiénes somos, de lo que hacemos, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta mañana. Aleluya. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor en esta mañana por el mensaje de su palabra, por lo que Él nos ha hablado a cada uno en particular. Hace poco el mundo religioso estaba celebrando lo que ellos llaman la Semana Santa, según dicen, para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros sabemos que no fue así como Jesús quiso que le recordásemos, que recordásemos aquella ofrenda tan enorme que Él hizo de sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Él quiso que lo hiciéramos mediante lo que nosotros llamamos la Santa Cena, un sencillo acto sagrado mediante el cual recordamos que Cristo ofreció su cuerpo, su sangre, por todos nosotros. La Biblia nos enseña que Jesús, la noche que fue entregado, mientras estaba con sus discípulos, estableció esta manera para que recordásemos lo que Él hizo por todos nosotros. En aquella ocasión el Señor anunció 3 profecías y también ordenó 2 mandamientos. La primera profecía fue que anunció, estando todavía en la mesa con sus discípulos, la traición de su discípulo llamado Judas. La segunda profecía que anunció el Señor fue la negación de quien se creía su más fiel discípulo, el apóstol Pedro. La tercera profecía que anunció el Señor es que Él se marcharía, pero también volvería. Los 2 mandamientos que Él nos encargó fue que nos amáramos los unos a los otros, como Él nos había amado. Y el segundo, que le recordásemos justamente de esta manera, mediante la Santa Cena. Mucha gente busca desesperadamente un amor verdadero.
Un amor que no dure 3 meses, sino para toda la vida. Un amor que puesto a prueba pueda resistir el paso del tiempo y las dificultades de la vida. Pero la gente no encuentra un amor así, no porque no exista, sino porque no lo buscan bien, porque lo buscan en lugares equivocados. Jesús nos amó justamente de ese modo, de un modo auténtico, de un modo incondicional y para siempre. El amor de Cristo fue puesto a prueba y resistió. Y no me refiero solamente a los golpes que le dieron, ni a las espinas, ni a los clavos. Me refiero a nuestra indiferencia. Me refiero a nuestra ingratitud. Me refiero a nuestra inconsistencia, a nuestra inmadurez, que de seguro que a veces, o yo creo que siempre, le duelen más que aquellos latigazos que le dieron. El amor de Cristo soportó y aún hoy en día soporta nuestras infidelidades. Y lo hace permaneciendo fiel. Él siempre permanece fiel y no se niega a sí mismo. Esta mañana estamos aquí para celebrar el amor de Dios. El amor que no se quedó solo en palabras, sino que le llevó a actuar. Él nos amó y nos sigue amando como nadie más lo hará jamás. Porque Él es amor. Hoy yo me siento enormemente agradecido a Dios por amarme de manera tan inmerecida. Porque si hay alguien que no merece el amor de Dios, ese soy yo. Pero saben, a pesar de todo, estoy seguro, plenamente convencido de que a pesar de todos mis fallos, Dios sigue amándome. Y por si todo esto fuera poco, además nos dio la promesa de que no nos desampararía ni nos dejaría nunca. La promesa de que Él regresaría para llevarnos a la casa del Padre, a la mansión celestial. Por tanto, creo que tenemos motivos más que suficientes para darle gracias a Dios en esta mañana, por ese amor inquebrantable. Debemos dar gracias a Dios por el amor que Él nos mostró en la cruz del Calvario, donde entregó a su propio Hijo para el perdón de nuestros pecados. Debemos celebrar hoy que Cristo sigue vivo. Cristo no está en la cruz está vacía justamente como símbolo de la resurrección de Cristo. No tenemos a un Cristo crucificado, tenemos a un Cristo vivo, que siempre está con nosotros. Por tanto, celebremos este acto sencillo de la comunión con alegría en nuestro corazón, no con tristeza, con esperanza de que cada día le amaremos más y aprenderemos a amarle como Él nos ama, porque su Espíritu está con nosotros y en nosotros. Amén. Yo voy a pedir a las diaconisas, Estelita, por favor, y Carolina, pasen por aquí. Ellas nos van a ayudar a repartir el pan y el vino. Antes van a orar, dando gracias a Dios por estos símbolos que Él instituyó. Después lo van a repartir. Y cada uno de vosotros podrá participar del pan y del vino si realmente ustedes creen en el Señor de todo su corazón. Si tienen comunión con Dios y tienen comunión con sus hermanos, no solo pueden participar de la comunión, deben participar con la comunión. Porque esto es simplemente un símbolo de lo que Él hizo por nosotros. Él hizo posible que nosotros, seres humanos, pecadores, pudiésemos tener comunión con el Padre Celestial. Y hizo posible que pudiésemos tener también comunión los unos con los otros.
y lo hizo a través del sacrificio de su cuerpo. Por eso vamos a orar por el pan y por el vino. Y si tú quieres participar de esa comunión, hazlo sabiendo que tomas el compromiso de mantener esa comunión por el resto de tu vida, con el Señor y con los demás, con tus semejantes. Hermanas, por favor, oren. Señor y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor. Enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias te damos porque ese fue una muestra de amor para con nosotros. Aún siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros. Te damos gracias por poder tener esta comunión contigo, esta comunión con nuestros hermanos. Bendice este pan que es símbolo de tu cuerpo, que es tu entregaste a favor nuestro. Gracias porque a través de este sacrificio hoy podemos entrar al lugar santísimo. Te damos gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre Santo, por tu sacrificio, Señor. Te damos porque nos permites con alegría, Señor, celebrar, Señor, que tú no estás muerto, Señor, que tú estás vivo, Señor, y que vives en nosotros. En el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias, Padre. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, mientras ellas van repartiendo el pan y el vino. Quiero dirigirles unas palabras. Quiero que presten atención. Porque es muy importante que nosotros entendamos el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos salvos por gracia, y eso significa gratuitamente. No tenemos que hacer nada para ganarnos el cielo. No es que tengamos que hacer penitencia, no es que tengamos que hacer buenas obras, no es que tengamos que mantenernos sin pecado, porque somos pecadores y tarde o temprano vamos a pecar. Se nos ofrece el reino de los cielos de forma gratuita, solo por fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero si tú tienes fe, si tú de verdad crees que Cristo pagó por tus pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, si tú crees de corazón que Cristo Jesús murió y resucitó, tu vida debe ser diferente. Porque el apóstol Pablo dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Por tanto, si tú tienes fe, la fe en ti producirá un cambio de vida, una transformación, un cambio total de tu conducta, de tu forma de ser, de tu forma de hablar, porque ya no serás la misma persona, serás una persona nueva, una nueva criatura, una nueva creación. Y eso es la evidencia de que realmente Dios está en tu vida, de que realmente tú tienes comunión con Dios, de que realmente tú tienes comunión con tus semejantes. Porque si tú dices que tienes a Cristo en tu corazón, si tú afirmas que tienes fe en Dios, y tu vida sigue siendo la misma de siempre, tu vida da testimonio contra ti de que tus palabras no son verdaderas. La fe genuina, la fe en Jesús, cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente, nuestra forma de pensar, de hablar, de hacer, de vivir. Porque nos hace nuevas criaturas. Como tales, tenemos el deber de andar, no ya en las viejas obras que hacíamos antes, cuando no conocíamos al Señor, ni sabíamos de su amor por nosotros. Ahora debemos andar en una vida nueva. Debemos andar en las obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. No es que nos tengamos que esforzar, que tenemos que esforzarnos, pero no se trata de eso. Solo por ti mismo, por ti misma, no vas a poder hacer la voluntad de Dios. Necesitas asegurarte de que el Espíritu de Dios está en tu corazón, de que tú eres templo de Dios, no estas paredes.
Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Dios habita en los corazones de los hombres y de las mujeres que abrieron su corazón para que Él pudiera entrar. Por eso yo les invito, hermanos, tenemos un deber, una responsabilidad, siendo conscientes de que esa profecía de que el Señor viene a recoger a su iglesia es próxima. Y sabemos que las señales que Él dio ya se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y no sabemos cuándo será, pero sabemos que el Señor viene pronto. Sabiendo eso, tenemos que apartarnos de todo aquello que no sea conforme a la voluntad de Dios. Dedicarnos por completo a agradar a Dios. Dedicarnos por completo a hacer que aquellos que aún no conocen del amor de Dios puedan conocerlo. Porque somos pueblo suyo. Él nos ha escogido no solo para salvación, sino también para testimonio al mundo. Tenemos el privilegio, el enorme privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Porque no todo el mundo es hijo de Dios. Todo el mundo es criatura de Dios. Pero dice la palabra de Dios que solo los que le reciben son verdaderos hijos de Dios. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, tienes un enorme privilegio. Un día estarás en el reino de los cielos, disfrutando y participando de la gloria eterna que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. Es mucho lo que Dios ha hecho por nosotros. Es mucho lo que Dios nos ha dado. Es mucho lo que Dios sigue haciendo día a día, porque Él no se cansa de bendecirnos. Es mucho lo que le debemos. Le debemos todo. Aún el aire que respiramos. Cada instante de nuestra vida es un regalo que Dios nos hace. Porque ninguno de nosotros podemos afirmar que vamos a estar vivos, ni siquiera un segundo más. ¿Ven? Ha pasado otro segundo. Otro regalo de Dios. Otro motivo para agradecerle por sus bendiciones. Somos deudores a Dios. Tenemos una enorme deuda contraída con Él, que no podremos pagarle jamás. Lo recordábamos el otro día en el culto de resurrección. No podremos pagar jamás esa deuda que tenemos contraída con Dios. Pero al menos hagamos lo posible por respetarlo. Porque el nombre de Dios está sobre nuestras vidas. Y no debemos profanar el nombre de Dios. Debemos santificarlo. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, siguiendo las instrucciones de nuestro Señor Jesús. La noche que Él fue entregado, dice la palabra del Señor, que Él tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y le dijo: tomad, comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan con gratitud en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Dice la Escritura que del mismo modo, acabada la cena, tomó la copa y habiendo dado gracias a Dios, la dio a sus discípulos y les dijo: tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que será derramada para la remisión de vuestros pecados.
Demos gracias a Dios por este vino que es símbolo de su sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Participemos. Bendito sea el Señor. Me gustaría que 2 o 3 personas dieran gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Con gratitud en nuestro corazón, con alegría porque Él está aquí. ¿Habrá alguien agradecido a Dios en esta mañana? Sí, amado Dios y Padre de la gloria, de nuevo te damos gracias, Señor, porque tú tienes una palabra apropiada para nuestras vidas, Señor. También damos gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz de Calvario. Gracias, Señor. Aún sabiendo que nosotros no somos merecedores de nada de eso, pero tu amor y tu misericordia no van a hacer cualquier cosa. Gracias, Señor. Por eso te damos gracias, por eso te alabamos y bendecimos, porque eres digno de toda alabanza y de todo honor. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Señor, yo también quiero darte las gracias, Padre, por todo lo que nos has hecho, Señor, Gracias. en nuestras vidas, Señor, por todo lo que estás haciendo, Señor, Sí, Señor. porque solo en ti, Señor, solo en ti hay vida, Padre, solo en ti hay perdón, Señor, Amén. y por el infinito amor que nos has dado, Señor, por tu misericordia, Señor, nos llevaste a ti, Padre, nos diste potestad para ser verdad, para que nadie, Padre. Oh, sí, Señor. Te doy las gracias, Señor, Amén. que nos den toda la gloria y toda la honra, porque solo tú te la mereces. Oh, sí, Señor. Todo esto te lo doy en el nombre de Amén. Amén. Oh, bendito Dios. ¿Alguien más? Padre del cielo, de verdad no tenemos palabras, Señor, como agradecerte, Señor, por tu obra. Pero yo quiero darte las gracias, Señor, por haberme aceptado como hijo tuyo, Señor, por haberme perdonado, por haber perdonado mis pecados, Señor. Sí, Señor. Yo te doy las gracias, Señor. Mm. Y no tengo otra cosa que decirte, Señor. Gracias. Quisiera hacer, Oh, sí, Señor. Pablo, no tengo palabras. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Me suscitó. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio y mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio y mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres
Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Y lo mejor de todo es que Él no nos cobra la deuda que tenemos contraída con Él. Él no espera que nosotros le paguemos. Es por gracia. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermana Carolina, por favor.